allá. Bueno, empezar con el título del módulo, que es Presentación del Camino. Presentación del camino budista, por supuesto. Entonces, el camino que se presenta en las enseñanzas que hemos recibido es desde lo más, desde la historia del budismo hasta cómo se pone en práctica y que nos llega hoy en día y que se propone y que intentamos practicar en este budismo llamado Mahayana. Bueno, pues entonces, sin más preámbulos, lo primero que podemos observar que hace 2600 años, un príncipe llamado Siddhartha, debido a su tendencia a intentar buscar soluciones al destino que tenemos todos, que es el encontrarnos con algún tipo de sufrimiento, sufrimiento de la vejez, del sufrimiento de la enfermedad, del sufrimiento de la muerte. Entonces, con ese anhelo de buscar respuestas, renuncia a su corona de príncipe como rey y se adentra en la selva para poder practicar el camino espiritual que busca respuestas directas de sabiduría para liberarse de ese estado que se llama samsara, de insatisfacción. Durante 7 años conoce a maestros y practica la meditación y las austeridades, y en Bodh Gaya, debajo del árbol, durante una sesión intensa de meditación, debido a todo el mérito acumulado en vidas pasadas y en la vida en la que se conoce como Príncipe Siddhartha, alcanza el estado más sublime de todos, que es el estado de la iluminación, y pone fin no solo al samsara, sino que alcanza nuestra propia naturaleza que tenemos todos, que es la naturaleza de Buda o el despertar. Entonces, durante unos días preambula por la selva sin hablar mucho, simplemente en contemplación. Es importante mencionar que para iluminarse no hace falta hablar, no hace falta ponerlo en palabras. Es una realización, a veces incluso cuando lo pones en palabras ya se te escapa. Entonces, como tampoco veía las condiciones kármicas para poder enseñar lo que había realizado, no sabía a quién decírselo, permaneció en silencio durante varias semanas y gracias a seres más con una conciencia un poquito más desarrollada, se llaman el budismo los devas, le piden a Buda, Buda Sakyamuni, que dé enseñanzas, y esas enseñanzas, las primeras que dio a los humanos fueron a sus compañeros de práctica. Y entonces en Sarnath, cerca de Bodh Gaya, en el Parque de los Ciervos, cerca también de Varanasi, allí da sus primeras enseñanzas a los amigos que tenía de práctica, y en esas enseñanzas lo que reveló fueron lo que se llaman las 4 nobles verdades, o a veces también conocido las 4 verdades para los nobles, para los seres que tenían una maduración kármica espiritual bastante avanzada. En estas 4 nobles verdades, el primer giro de la rueda, que se llama, el Buda enseña el método para liberarse del estado de existencia cíclica. En las 4 nobles verdades explica con detalle el primer aspecto, que es el aspecto de dukkha, insatisfacción, malestar, y explica que hay 3 tipos de dukkha, o se manifiesta de 3 tipos. Geshe-la también explicó 7 tipos y la lista podría incrementar. Al final es todo lo que te produce ese estado de malestar. Y el budismo no ataja al sufrimiento, el sufrimiento, que es el sufrimiento, por ejemplo, de estar enfermo. Para eso, por ejemplo, tenemos pastillas. Tampoco ataja al sufrimiento que consideramos felicidad actualmente, que es el sufrimiento del cambio. En los objetos por sí mismos no tienen
que están cambiando, no tienen la capacidad de hacernos felices, nosotros les consideramos como que sí, por ignorancia. Entonces, al final nos defraudan. Y luego está el sufrimiento que todo lo abarca, el tercer tipo de sufrimiento, que es realmente al que dirige la atención el Buda y al que da remedios para quitarse, que es el sufrimiento que crean el karma y las aflicciones, la segunda noble verdad, la causa del sufrimiento. Karma y aflicciones. Explica con detalle, con detenimiento, qué es el karma y qué produce karma, cuáles son los engaños, cuáles son los engaños raíz. Los engaños raíz dice que todo surge por una visión errónea, en tibetano Marikpa, en sánscrito vidya, que quiere decir ma es negación y rikpa, conocimiento, conocer. No quiere decir ignorancia de ser tontos, sino de un entendimiento erróneo sobre la realidad surgen el deseo y del deseo surge la frustración, la aversión. Entonces, ignorancia, apego y aversión son los tres venenos raíces donde surgen todos los demás que crean karma y a su vez crean toda la existencia en la que nos vemos envueltos, que es sufrimiento. A esas dos nobles verdades no es simplemente lo cuenta para deprimirnos, sino nos cuenta nuestro estado actual y luego nos da la esperanza de que realmente hay un estado en el que podemos estar libres de todo esto. No es fácil, por supuesto. Entonces explica la verdad de la cesación del sufrimiento, la verdad de Nirodha. Y en esta verdad da la lógica de, por ejemplo, de la imagen del doctor o de que estamos enfermos y que para cuando estás enfermo necesitas una medicación para poder sanarte. De la misma forma, en la tercera noble verdad sería el estado de sanación completa. Y es posible, ¿por qué? Porque lo que hablamos en el primer módulo, que es que la naturaleza de nuestra mente no, por su naturaleza no tiene, no permanece en las aflicciones, es pura por naturaleza. Y desde ese punto, todo el entrenamiento que hay para descubrir esa pureza de la mente, esa sabiduría, todo ese entrenamiento con el propósito de eliminar de por completo las causas del sufrimiento, que es el karma y las aflicciones, se desarrolla la cuarta noble verdad, que es la verdad del camino a la cesación. Y desde este punto de vista, las primeras enseñanzas se describe el octuple noble sendero. Después de haber alcanzado la iluminación, el Buda dio 45 años de enseñanzas y recientemente ves el horario que tenía Buda, en algunos sutras queda descrito, y 22 horas del día estaba enseñando. Pues haz la multiplicación, 22 horas por 365 por 45, entonces más o menos se dice que dio 84.000 enseñanzas diferentes para cada tipo de ser, para cada tipo de tendencia, para cada tipo de engaño. Desde este punto de vista, las enseñanzas se tienen que modificar para el estado que se encuentra cada persona. Y el Buda, por ser un Buda, tenía esa capacidad. Pero al final de su vida, o al final de la manifestación en este mundo del Buda, cuando dejó el cuerpo a la edad de los 80 años, en el último momento de su vida, incluso dio una enseñanza sobre la impermanencia. Entonces, cuando acabó su vida, los seguidores que seguían, que eran muchos, tenían el gran trabajo de recuperar todas esas enseñanzas, y esas enseñanzas decidieron recuperarlas como en 3 grupos, el Tripitaka,
el grupo del Vinaya, del comportamiento ético, el grupo de sutras, sobre todo para desarrollar la meditación, y el grupo de la psicología, la cosmología y del estudio de la mente, el Abhidharma. Durante las primeras épocas del budismo en la India y luego cuando se fue esparciendo por incluso el sureste asiático, las enseñanzas principales que se tocaban eran las enseñanzas de la liberación del sufrimiento, las enseñanzas para alcanzar el estado de Arhat, liberación del samsara, que el Buda más adelante se reveló que enseñaba como medio hábil para conducir a los seres al estado de la Budidad. 800 años más tarde, con la aparición del el segundo Buda, el que predijo Buda Sakyamuni, Nagarjuna, el gran erudito, y el que expuso de forma elocuente, el que comentó, incluso creó, aclaró algunos puntos sobre la perfección de la sabiduría, que es el segundo giro de la rueda del Dharma. Durante esta época, todas estas enseñanzas permanecieron casi ocultas entre los monasterios y practicantes, y se empezó a madurar el karma colectivo para que se puedan explicar bien, sobre todo con el nacimiento de las grandes universidades monásticas, como Nalanda, Vikramasila. Y a través del punto de inicio fue Nagarjuna, y a través de Nagarjuna se empezó a comentar todos los sutras referentes a la Prajnaparamita, a la segunda rueda del Dharma, en la que se explica la naturaleza de los fenómenos, sobre todo. No solo la naturaleza de cómo existo yo, que según el budismo explica que el error fundamental es la malinterpretación de cómo existimos, genera apego, deseo, y eso genera karma. Entonces el autoaferramiento al yo, inexistente por su propio lado, eso es lo que crea el karma de la existencia cíclica. Pero luego está el obstáculo, es el obstáculo a la liberación, pero luego está el obstáculo a la iluminación, que es el apego a los fenómenos, cómo surge la realidad. Y en este grupo de enseñanzas es en el que a través de los sutras de la Prajnaparamita, como el sutra del cortador Vajra, el sutra del corazón y demás sutras, el Buda explica con detalle cómo existe la realidad. En aquella época a lo mejor no había el karma colectivo en el que se pudiese exponer de forma tan pública, pero a través de Nagarjuna empieza a desarrollar, sobre todo en el lenguaje sánscrito. Antiguamente el lenguaje que se hablaba era algo parecido al Pali, en el que la riqueza de terminología no era tan grande como el sánscrito, pero a través de Nagarjuna empezó a desarrollarse todo este grupo de enseñanzas, y al final se empezó a comentar más las enseñanzas de Prajnaparamita, segundo giro de la rueda. También más adelante, 600 años después, 500 años después, empezaron a aparecer las enseñanzas tántricas, en las que se basan en el tercer giro de la rueda, que es las enseñanzas sobre el Tathagata Dharma, las enseñanzas sobre la naturaleza del Buda. También son enseñanzas de Buda que permanecieron aún más secretas que las anteriores. Entonces, desde esa base se empiezan a dar las enseñanzas, sobre todo para aclarar cómo realmente existimos y cómo existe la realidad, para no caer en el nihilismo como estaba pasando. Todo este grupo de enseñanzas, la mezcla de entre Tantra y desde la Prajnaparamita, que se practicaba en las universidades de la India, como Vikramasila, Nalanda, viaja todo este budismo a Tíbet, y a través de varias oleadas de enseñanzas y de maestros realizados y de traductores, se va creando un linaje en Tíbet. Pero realmente el budismo tibetano es de la India, sobre todo el budismo tántrico de la India y el budismo de las universidades, como Nalanda. Y en todas estas universidades, maestros como Nagarjuna, maestros como Shantideva, maestros como
Ananda, maestros como Chandrakirti, todos estos maestros fueron los que fueron creando los tratados de cómo meditar para alcanzar el estado de la budidad. Entonces, la principal diferencia que se expone aquí es el estado de la budidad y el estado de la liberación. Es el enfoque que diriges hacia tu meta. Entonces, en una época degenerada, después de 200 o 300 años después de que el budismo se implementase en el Tíbet, invitan a un maestro indio llamado Buda, le invitan a Tíbet, que era un gran maestro de la Universidad de Nalanda, llamado Atisa, en el que los tibetanos le piden que por favor dé una enseñanza concisa, clara, y que resuelva todas las dudas de los tibetanos. Un trabajo bastante difícil. Y entonces Atisha Dipankara, que era un gran erudito y podía explicar de forma muy elocuente, compone un libro, un texto súper conciso y preciso. Y ese libro se llama Una lámpara en el camino, en el que se describe como tres principales, o como tres niveles, o como tres estadios principales espirituales. Luego, posteriormente, los grandes maestros de los linajes contemporáneos a Tisa y posteriores, como Lama Tsongkhapa, el creador del linaje Gelug, el linaje que se sigue en la FPMT, de ahí nace el texto en el que se comprimen, se condensan todas las enseñanzas, 84.000 enseñanzas de Buda, se condensan en un texto. Y ese texto se llama Camino Gradual a la Iluminación, Lam Rim. Y ese Lam Rim, compuesto oficialmente por Lama Tsongkhapa, pero Lama Tsongkhapa dice que se basa en Atisa. Entonces, en ese Lam Rim se diferencian como tres familias o tres niveles de motivación o tres aspiraciones o tres tipos de practicantes, si quiere llamarlo así, pero desde el punto cero hasta el nivel más alto, todo practicante tiene que pasar. Y entonces, en este Lam Rim, que es una guía de cómo vivir tu vida, se describen qué impulsa a un practicante espiritual. No cuál es a lo que aspira, no, qué impulsa. Y desde ese impulso tiene que meditar en diferentes partes. Si te impulsa esta vida, meditas para competir a ver quién se sienta mejor con el de la gompa, pues eso no has pasado ni al nivel 1. El nivel 1 empieza en la siguiente vida. El primer nivel de motivación se dice que es el que se busca en tener un mejor renacimiento, alcanzar el precioso renacimiento humano. Y para ello hay un grupo de meditaciones, contemplaciones. El primero sería la devoción al gurú, que esa nos ha tocado, pero es ese, luego precioso renacimiento humano, luego es que el precioso renacimiento humano se crean las causas practicando la virtud, acciones que generan felicidad en esta vida y las siguientes, adoptando una ética, una conducta que no genere daño, haciendo aspiraciones, poniendo una intención para la siguiente vida y practicando la generosidad. Principalmente esas tres causas para el precioso renacimiento humano. El segundo es impermanencia y muerte, meditar una y otra vez en la transitoriedad, sobre todo con el propósito de concluir de que es definitiva, que no sabemos cuándo va a pasar y que solo la práctica del Dharma es realmente lo que nos sirve. Y es en este punto lo que define un practicante espiritual a un practicante no espiritual. Un practicante espiritual busca más allá de la muerte. Un practicante no espiritual busca en esta vida, con este cuerpo, con esta identidad. Entonces, esa es la segunda meditación. Tercera meditación sería meditar en los reinos inferiores de existencia, en los infiernos
que también se puede ver en los humanos, seres humanos que viven en infiernos, en los espíritus hambrientos o pretas, que también podemos ver que hay seres humanos que viven completamente como zombies, podemos llamarlo así, pretas. El tercero es como animales, y los animales sí que los podemos ver. Entonces, meditar en esos sufrimientos te hace tener un miedo saludable que quieres no renacer ahí. Y ese, junto a las causas que te hacen renacer ahí, la ley de causa y efecto, y practicar la virtud, son las 4 meditaciones. Precioso renacimiento humano, impermanencia en muerte, estados inferiores de renacimientos y la ley de causa y efecto con respecto a los reinos inferiores y precioso renacimiento humano. El segundo nivel de motivación, lo que impulsa a un practicante de nivel motivación medio, es querer el deseo de poner fin a la existencia cíclica. Para ello necesita meditar en el sufrimiento del samsara, no solo en los estados inferiores, sino en los estados superiores, como humanos, primero como humanos, como semidioses, un poquito más arriba, y como dioses. Esos 3, los estados afortunados de consciencia. Luego, meditar en los sufrimientos inevitables que nos vienen y sobre todo meditar en las 4 nobles verdades. Esos son lo que impulsa, que hace que genere la renuncia al samsara. Esas son principalmente las meditaciones del nivel medio. Y por aquí hay que pasar todos pasamos por ahí, es como un velocímetro. Todos tenemos que pasar por el 10 kilómetros por hora para ir a 120. Entonces, el último y el más supremo, el que se destaca, es el no solo trabajar para tu propio beneficio, sino comprender, haber estudiado bien el surgir dependiente, de que todo surge en dependencia de otro y sobre todo otros seres, y que otros seres están sufriendo como tú y tienes la responsabilidad porque te han dado ese amor, porque en otras vidas hemos estado aquí durante vidas sin principio, han sido también tus madres, te han dado la vida, te han dado de comer, te han dado todo. Entonces, desde ese punto de vista, haces generar el deseo, el anhelo de devolver esa bondad, y de devolver esa bondad como primero generando el amor incondicional, el deseo de que estén verdaderamente felices, que no estén sufriendo ni las causas del sufrimiento, la compasión, comprometerte a liberarles del sufrimiento y cómo generando la bodhicitta. Las 6 causas y un resultado para generar la bodhicitta. Por encima. Entonces, al generar la bodhicitta, coges el compromiso de alcanzar el estado de un Buda, no para ti, sino para poder poner fin y guiar a los demás. Tú no les puedes coger de la mano y decir, venga, y les arrastras y los cargas su karma. Eso es imposible, ya lo harían hecho los Budas. Pero sí que puedes, por la surgir dependiente, tener todas las herramientas necesarias para poder guiar y enseñar el camino. Y desde ese punto de vista, como la amplitud de un bodhisattva es muchísimo mayor, el resultado del logro es muchísimo mayor y se elimina el obstáculo a la omnisciencia. Vale, una sugerencia de por aquí, una pregunta que cae, creo que Geshe-la no hizo mucho hincapié, que son las 6 causas y un resultado para generar la bodhicitta. Cuando esté me dices, Entonces, las 6 causas y un resultado. La primera es percibir a todos los seres como tu propia madre. Así es como lo he aprendido. A lo mejor me corrigen las personas que llevan más tiempo. La segunda es recordar la bondad recibida por todos los seres. La tercera es anhelar devolver dicha bondad. La cuarta es generar el profundo sentimiento de llevar a los seres a la felicidad verdadera, el amor incondicional. La quinta es generar el profundo sentimiento de quitar todo tipo de sufrimiento y sus causas de todos los seres, la compasión. La sexta es comprometerse a liberarse a todos los seres de la existencia cíclica, la gran compasión.
y el resultado es la bodhicitta, alcanzar el estado de iluminación para cumplir el propósito de liberar a todos los seres de sus sufrimientos. Hola. Hello. Hi, Geshe-la. Hi. Hola, hola Geshe-la. Good Hola. afternoon. Hey. Sorry, we had some problems with the Zoom link, so yeah, that's why a few minutes late. Yeah. Siento que hayamos tenido algunos problemas con el enlace de Zoom, por eso hemos empezado unos minutos más tarde. Yeah, but no problem, right? No hay problema. Okay. So, Geshe-la, can you hear me okay? Yeah. Very clear. Yeah. Okay, great. So we can start whenever you want. We have already some questions that people formulated along the week, like a dozen, more or less. Okay. And I have them in Spanish and in English. And also I imagine that some people connected online or the people in the Gompa in Nagarjuna Madrid will want to make some other questions or comments. I don't know. So we follow or we proceed as you like. Yeah. Yeah, up to you. Yeah. Just go ahead. Yeah. Okay. I will formulate the question first in Spanish and then I will read it to you in English, okay? Sure. Vale. Bueno, pues buenas tardes. Simplemente le acabo de decir a Geshe-la que vamos a comenzar con la sesión. Tenemos unas 12 o 13 preguntas que hay gente que ya ha formulado a lo largo de la semana y que Bea me ha pasado. Entonces, vamos a ir una por una, os las leo en castellano y después se la formula Geshe-la en inglés. Y cuando hayamos hecho estas, pues cualquiera que quiera hacer una pregunta, viene la Gompa de Nagarjuna Madrid, simplemente allí que lo gestione con Conchi, que levante la mano. O cualquiera de las personas que estáis conectadas, pues, en fin, señaláis que queréis hacer una pregunta, abrís el micro y la hacéis, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí en la Gompa tenemos una, ¿vale? Cuando... Muy bien, sí. Abrimos. Muy bien. Vale. Bueno, pues la primera pregunta que tenemos aquí guardada es: en el material de lectura se menciona que Buda Sakyamuni dio 3 giros de la rueda del Dharma. No me queda claro qué enseñó en el tercer giro. ¿A qué se refiere con que enseñó sobre la naturaleza funcional de los fenómenos? So, Geshe-la, the first question is, in the reading material, it's mentioned that Sakyamuni Buddha gave the 3 turnings of the wheel of Dharma. So for me, it's not clear what he taught on the third one. Vale. What does he mean by teaching about the functional nature of phenomena? Okay. Yeah. All right. So the Buddha taught. I mean, the teaching of the Buddha you can classify in 3 turnings of the wheel. Right? Yeah. So just to summarize it, that in the first turning of the wheel, the Buddha mainly taught the Four Noble Truths, yeah, and a coarser form of the selflessness of a person. And the subtler form of the selflessness of a person, emptiness, was hidden at that time, the first turning. Then at the second turning, the Buddha taught mainly the subtle view of selflessness or emptiness. But the subtle mind or Buddha potential that was hidden at the second turning of the wheel. Then in the third turning of the wheel, then the Buddha taught this subtle mind and Buddha potential, and in particular also the view of the mind-only school of Buddhist philosophy. Ok, bien, pues básicamente todas las enseñanzas de Buda se resumen en 3 partes, por así decir, o 3 bloques de enseñanzas que llamamos los 3 giros de la rueda del Dharma. En el primer giro de la rueda del Dharma, Buda enseñó fundamentalmente las 4 nobles verdades y una visión un poco burda o general sobre la ausencia del yo o la ausencia de persona. En este primer giro de la rueda del Dharma, la visión más sutil de esa ausencia del yo estaba todavía oculta. Bien, en el segundo giro, Buda habló fundamentalmente de una visión más sutil de la vacuidad.
de esa ausencia de cualquier forma de existencia inherente. En este caso, la mente más sutil o los aspectos de la mente más sutil y de la budeidad permanecieron ocultos. Buda todavía no habló de eso. Y ya fue en el tercer giro de la rueda del Dharma, cuando Buda habló fundamentalmente de los aspectos más sutiles de la consciencia, de la mente más sutil y de la budeidad. Y lo ofreció, o digamos que dio estas explicaciones, sobre todo centrándose en una de las principales, en una de las ramas de la filosofía budista de la escuela de solo mente o la escuela Chittamatra. Yeah, so then the question is probably in relation with the philosophy of the mind only, right? So Yes, exactly. yeah, so the mind only divides all phenomena in a threefold classification. So that means that what they call other powered phenomena, or those that depend on causes and conditions, right? So the impermanent phenomena, so to say, those what momentary change are causes and conditions. So the question is probably related to that. Yeah, that's one of the threefold division the mind only school taught. And the second division is the imputation, right? That things are of imputed nature, you know, that like a person, for example. A person is just a label, right? Based upon the body and the mind. Yeah, so that's kind of the second category of categorization. Just, what we just label, where it doesn't have real a particular substance or whatsoever. Yeah. And then the third classification is then selflessness, or emptiness, according to the mind-only school of Buddhist philosophy. Yeah, so maybe keep it with that, otherwise it becomes too complicated for most of the people, I think, if we go into detail. Yeah. Muy bien. Bueno, pues dicho esto, considero que la pregunta se refiere sobre todo a la visión de esta escuela o de esta corriente filosófica en el budismo, la escuela de la corriente de solo mente, en cuanto a las enseñanzas de Buda. Bien, pues esta corriente hace o diferencia, clasifica todos los fenómenos existentes en tres categorías. La primera sería los fenómenos impermanentes, todos los fenómenos que dependen de causas y condiciones. La segunda de las clasificaciones serían todos los fenómenos que tienen una naturaleza meramente imputada. Por ejemplo, persona. La persona de la que se trate es una mera etiqueta que imputamos sobre la base de imputación, que sería ese conjunto que forman el cuerpo y la mente de esa persona. Y en tercer lugar estaría la categoría restante, o el modo de clasificación de los fenómenos restante de la escuela solamente, que es habló fundamentalmente de la vacuidad, de la ausencia del yo desde un punto de vista más sutil. Lo dejamos ahí porque entrar más en detalle ahora mismo sobre estas clasificaciones creo que podría ser un poco confuso para la mayoría de la gente. Okay, Gisela, so we move into the next question. Thank you so much. Bien, la segunda pregunta. ¿Por qué los practicantes del camino Hinayana no practican las 6 perfecciones? So, Geshe-la, the question will be, why do practitioners of the Hinayana or Theravada path do not practice the 6 perfections? The perfections refers to a kind of accumulation, right, to become a Buddha, right? So that's in the context of becoming a Buddha, they don't practice the 6 perfections. Right? But from the point of view of their own practice of becoming liberated, right, for themselves, they also engage in a form of generosity of the Dharma or generosity of material things. They engage in morality, you know, they engage in practicing patience, effort, concentration, and wisdom. Yeah, so they engage in the similar practices, but it doesn't become a perfection of the Bodhisattvayana because their motivation is to achieve liberation for themselves. But they practice the similar kind of trainings, right? The similar 6 kind of trainings, although we don't call it practicing the perfections, because the name practicing perfection, the perfection is only achieved
at the time of Buddhahood. Yeah, so we practice the perfection. So in that context, they don't follow that, but they do the similar 6 practices, right? Yeah. Bien, los practicantes de la escuela Hinayana o Theravada, de las escuelas de esta corriente, sí practican las perfecciones, pero en el contexto de esta escuela. Es decir, en términos estrictos, las perfecciones se practican para la acumulación de méritos que nos lleven a la iluminación. En ese contexto se consideran perfecciones. En el caso de los practicantes Theravada o Hinayana, practican las perfecciones, pero en el contexto motivacional de conseguir la liberación. Por eso, en ocasiones se considera que no practican las 6 perfecciones como tales, porque por perfección se entiende es decir, las perfecciones se consiguen de forma completa una vez se ha llegado a la iluminación plena, no todavía en un estado meramente liberado. Pero no obstante, estos practicantes sí practican la generosidad, la moralidad, la paciencia, el esfuerzo, la concentración, la sabiduría, en un contexto de acumular méritos para conseguir la liberación personal, no la iluminación. Es decir, sí las practican, pero dentro de esa perspectiva motivacional, por así decir. Por eso en ocasiones se considera o se puede leer en algún texto que no están practicando las 6 perfecciones, pero porque esto se hace desde una lectura mahayana. Ok, third question. La tercera pregunta es, si todos los fenómenos impermanentes son productos de causas, ¿los fenómenos permanentes de qué son producto? ¿Cómo se generan y de qué dependen? So the question is, Geshe-la, if all impermanent phenomena are the product of causes and conditions, so then what are permanent phenomena the product of? How are they generated and on what do they depend? So permanent phenomena are not created, right? Creation means by the power of cause and effect relationships. Yeah, so that's why we say the impermanent phenomena are created by cause and effects. Permanent phenomena are not created, but they come into existence or they depend upon all things. For example, take nirvana, right? Liberation. Nirvana is a quality of the mind being free of afflictions. Right? So that's a permanent phenomenon because it's just a mere absence of afflictions, nothing else. Right? But that nirvana you accomplish at a particular time when you eliminate all afflictions. Right? So nirvana depends upon the process of eliminating the afflictions, but is not caused by the elimination of afflictions, right? So it depends upon the elimination of the afflictions, but not caused by. Yeah, so it comes into existence the moment you have eliminated all afflictions. So there's a difference between dependence and caused by. Yeah. Bien. Los fenómenos permanentes se refieren a que son fenómenos no creados. En este caso no creados porque los fenómenos que se crean, los fenómenos que tienen un origen como tal, son producto de una creación, se refiere siempre al producto de una relación entre causa y efecto. Los fenómenos permanentes no estarían dentro de esa relación. Por ejemplo, no obstante, los fenómenos permanentes siguen siendo dependientes de otros factores o de otros elementos, pero no responden a una relación causal. Por ejemplo, el nirvana. En nirvana, esta mente libre de aflicciones, la definición estricta es una mera ausencia de aflicciones en el continuum mental. Es decir, si el nirvana se produce o se genera en un momento dado al final de un proceso de eliminación de aflicciones. Bien, pues este nirvana depende, pero no es causado por la eliminación de las aflicciones. Esto es un ejemplo que trata de dar muestra de esa diferencia. Los fenómenos permanentes no son el efecto de una serie de causas y condiciones, sino que
se originan o llegan a la existencia dependiendo de otros factores, pero no responden a una relación causal. Yeah, or you can think about the emptiness of the elephant in the room, right? That in your room there's no elephant. Yeah, so the absence of the elephant is permanent. Yeah, because it just merely the absence of the elephant. Yeah? That's kind of permanent, right? Then you bring in the elephant. Yeah. It's not that the absence of the elephant changes, it just doesn't exist the moment the elephant is in the room, right? So you can see the absence doesn't really change. It just remains the same, but it either exists or doesn't exist. So same with nirvana. In our mind, there's no nirvana now, but when we eliminate all afflictions, then nirvana becomes a reality, or nirvana exists in your mind. It's not caused by, but depending upon. Yeah, so the elephant in the room or not depends upon if there's an elephant, but not caused by. Yeah. Otro ejemplo para mostrar esa diferencia. Un fenómeno permanente es la ausencia de un elefante en tu habitación. Esa ausencia de un elefante depende de que haya o no un elefante en tu habitación. No está causada, no responde a una relación causal, sino que depende de eso, de esas condiciones. Es una mera ausencia de algo. Cuando ese algo se genera, por ejemplo, cuando entra un elefante en tu habitación, no es que la ausencia de un elefante cambie, es que sencillamente deja de existir. Igual que cuando el elefante se marcha, la ausencia del elefante en la habitación no es que se produzca a raíz de eso, sino que pasa a existir en ese momento. Y es un fenómeno permanente, no está cambiando. Lo mismo con el ejemplo del nirvana en nuestro continuum mental, en nuestra mente, ¿no? No es que sea el producto de la eliminación de las aflicciones, sino que en el momento en el que todas las aflicciones han sido eliminadas de nuestra mente, pasa a existir ese nirvana. No es el resultado, no es un efecto causal de esa eliminación. Y es que sea. Yeah, okay, next. Muy bien, siguiente pregunta, la cuarta. Hemos hecho meditaciones analíticas en el LAMRIM en varios de los... He hecho meditaciones analíticas en varios temas o puntos del LAMRIM, pero ¿cómo puedo saber si tengo integrados cada uno de esos puntos? Okay, so the question will be that I've been doing some analytical meditations on the different LAMRIM topics, but how can I be sure that I have actually integrated each of these points? Yeah, that comes by time, right? So it is very important with every topic of the meditation you engage in to make clear, why do I meditate on this, right? It's very important to know the purpose of it. For example, death and impermanence is not to make us depressed, but is to, motivate ourselves to take the opportunity we have right now, right? Before it's too late. Yeah. So then you meditate on that and the permanence in a particular way, as we're going to describe later on, but seeing that, as we discussed briefly, that is certain, the time is uncertain, and only your mental development is of benefit when you die. Yeah, so that's the way how you meditate. So first, why do I have meditate? To motivate yourself. Then you have to know how, right? So you meditate on these 3 points of that is definite, the time is uncertain, and the mind is the only thing that carries on. And then you have to see if you generate the correct understanding or the correct experience according to the first point, right? That means when you really get motivated and think, oh wow, I have this precious human rebirth and it's not going to last forever, I have to do something with it, something precious, and then constructively go and engage in practices. So then you see that the meditation on death and impermanence brought its result. Yeah, so you always have to know why you meditate on a particular point, how do you do it, and check if you produce the right kind of consciousness or the right kind of understanding or experience.
And yeah, that takes time, right? We know to change the mind is not going to happen within, a few. I tell you, within 2 years, it's not that we produce in Nagarjuna Madrid all enlightened beings because of DB, right? It's not really going to happen. But over time, you change, and that goes very slow. It's like learning a new language. Yeah, yourself, you don't realize that you're improving, but other people see when they talk to you. They recognize your improvement, right? So the same with meditation, right? Changes the mind takes time. Yeah. Okay, thank you. Bien, pues, ¿cómo sabemos si hemos realmente incorporado, integrado esos puntos del camino a través de la meditación? Pues, en primer lugar, necesitamos mucho tiempo. Es algo gradual, necesitamos meditar mucho, hay que tomárselo con calma y asumir que va a ser una cuestión de tiempo. Y básicamente el procedimiento a seguir tiene 3 pasos en cualquier meditación analítica que hagamos sobre los puntos del LAMRIM. En primer lugar, hay que establecer bien claro por qué medito. ¿Cuál es mi propósito? Tener muy claro cuál es esa motivación que nos lleva o cuál es la conclusión a la que queremos llegar con esa meditación. Por ejemplo, cuando meditamos en la muerte y la impermanencia, el propósito no sería deprimirnos, sino motivarnos, ¿no? Para aprovechar al máximo el precioso renacimiento humano. Bien, pues ese sería el primer punto, aclarar muy bien el por qué meditamos y cuál es el propósito. El segundo punto, ¿cómo meditamos? Tener muy claro cuál es el procedimiento a seguir para llevar a cabo esa meditación analítica. En el caso de la muerte, ya sabéis, hemos mencionado ya en ocasiones anteriores esta reflexión sobre los 3 puntos principales, el hecho de que la muerte es definitiva, pero el momento de la muerte es incierto y que solo la práctica, el estado de nuestra mente, el Dharma, en última instancia, es lo que nos va a servir de ayuda en el momento que ocurra. Bien, pues el segundo punto sería tener muy claro cómo meditar. Y en tercer lugar sería el comprobar si has generado al final de tu proceso de meditación esa conclusión, ese convencimiento, esa experiencia que es la que estabas buscando en un principio, que concuerda con tu propósito inicial, ¿no? Si sabes que el propósito de meditar en la muerte es conseguir una motivación muy fuerte para aprovechar al máximo tu vida desde un punto de vista del Dharma, pues bien, en base a eso puedes comprobar, que sería el tercer paso a seguir, si la conclusión a la que llegas o la experiencia que has tenido meditando se ajusta a ese propósito inicial. Y de nuevo, hay que tener muy presente que es un proceso muy largo, muy lento y que se requiere mucho tiempo. No vamos a conseguir en un curso de Descubre el Budismo de 2 años que todas las personas que estén en la Gompa de Nagarjuna Madrid se iluminen. Hay que entenderlo como un proceso mucho más largo, ¿no? Es como aprender un nuevo idioma en el que a lo mejor a veces no eres consciente de tus propios progresos, pero la gente a tu alrededor que te escuche se puede dar cuenta de ello, ¿no? De que vas avanzando. Hay que tomárselo con mucha paciencia. Yeah, so try to get some experience, and as we know, we also do in Uzzeling retreat this year and next year, so that gives you a good opportunity. And if other retreats are organized, Lamrim retreats, and you attend, then you can see a more impact on the mind, because if you're in a retreat situation, there's more conditions, better conditions to change the mind, right? Yeah, so then you get a better experience, or quicker kind of experience, I would say. Sí, por ejemplo, con el retiro que vamos a tener en breve en Oselín este año y el próximo, y con otros retiros que se organizan sobre temas de LAMRIM en los que puedas participar, vas a tener unas condiciones muy propicias para meditar en estos puntos y para conseguir experiencias positivas al respecto. Tenlo presente y en la medida de lo posible pues trata de aprovechar estas oportunidades. Yeah, but have a long-term vision and don't give up too soon if the mind goes a bit slow. Because the change of mind takes time, right? Yeah. Muy bien, pero hay que tener una visión a largo plazo y nunca desanimarse o abandonar si consideramos que nuestra progresión es demasiado lenta. Hace falta mucho tiempo para cambiar la mente, es un proceso lento y no hay que desanimarse. But even DB for 2 years, if you just keep following the structure of the course and try to meditate a little bit on the side, definitely there will be a change.
Pero incluso solo con el curso de Descubre el Budismo en 2 años, si tratas de seguir la estructura del curso, practicar las meditaciones y demás, pues verás resultados al final. Yeah. Okay. Muy bien, pues so next one will be, ¿cómo podemos saber si realmente hemos generado la renuncia? So Gisela, the fifth question is, how can we know that if we have actually generated renunciation? Yeah, or not. Or not? Yeah. So, I mean, renunciation doesn't mean if things go difficult in life and you say, oh, I don't like this, or when you have a sickness, or then you say, I don't like this, and then you think, oh, maybe you have now renunciation. That's not the real one, right? Yeah. The real run, yeah, maybe say that first. No, well, ok. Bien, la renuncia o la renunciación no significa que cuando enfrentas problemas o las cosas se ponen difíciles en la vida dices, uff, qué asco, ¿no? Esto no me gusta, no quiero esto, ya tengo la renuncia, ¿no? No nos referimos a eso. So yeah, renunciation is a little bit more an understanding, as we talked about last time, to understand why that suffering is there, physical and mental, right? So that's rooted in afflictions and karma, right? So afflictions and karma, negative karma, cause us to suffer. So to understand, as long as we have afflictions, we're bound to suffer, right? So you see, the cause of all our problems are these destructive emotions, yeah, like anger, attachment, jealousy, pride, and modern things like anxiety and fear and depression. So those destructive emotions have to be taken away. So the real understanding of that aspect, and then say, not just your problems in your life, but I have to get rid of these afflictions, right? So that's the real understanding of renunciation, right? And then achieve nirvana in order to get rid of all these afflictions together with the seeds, you know? Yeah. Bien, pues en realidad el signo lo que significa la renuncia es comprender realmente por qué hay sufrimiento, cuál es el origen del sufrimiento y entender que se refiere al karma, el karma negativo y las aflicciones. Eso es lo que nos mantiene atados, sujetos al sufrimiento. Ese es el origen de todos nuestros problemas. Entender que las aflicciones, la ira, el apego, la ignorancia, la depresión, la ansiedad, etcétera, los celos, todas esas emociones destructivas, perturbadoras, son la verdadera causa de nuestros problemas. La renuncia es comprender qué es el sufrimiento y cuáles son sus causas. Por lo tanto, con renuncia no estamos tan preocupados por eliminar los problemas, sino por eliminar las aflicciones, que son las causas de los problemas, ¿no? Por eso queremos conseguir el nirvana con la renuncia, para eliminar las causas de los problemas y las semillas o el potencial de que estas causas se manifiesten. Yeah, okay. Muy bien, la siguiente pregunta ¿es posible tener una motivación mahayana y aún no haber comenzado ni el camino hinayana? So, Gisela, the next question is it possible to have a Mahayana motivation and still not have even started on the Hinayana path? Yeah, can. Sí. I mean, the terms also, they're not the best terms. I don't know in Spanish, but the Hinayana is better to say individual liberation vehicle, right? Because Hina means lesser, you know, so yes. Individual liberation vehicle is better. And for the Mahayana, the Bodhisattvayana, for example, right? Muy bien. Yeah, the vehicle of the Bodhisattvas. Yeah. So yeah, but yeah, that's true. In order to generate bodhicitta, we need compassion, right? In order to generate compassion, you know, compassion, the definition of compassion is wishing others to be free of suffering. So you have to understand suffering yourself. That means you first have to understand renunciation, you know. Yeah, so then we meditate on the middling scope of the Lamrim in order to produce the great scope, you know. So then over time, before renunciation becomes a realization,
right? So for us, it's just an experience at a particular time. So before it becomes a realization, we contemplate also bodhicitta. Yeah. So then eventually bodhicitta becomes a realization. Yeah. So then we go straight to the bodhisattva yana. Yeah. We don't go first to the kasa, the individual liberation vehicle. Yeah. Bien, bueno, en primer lugar creo que no estamos usando tal vez los términos más apropiados para Hinayana, ya que Hina significa menor. Para quitarle esa connotación, Geshe-la propone que utilicemos el nombre de el camino de la liberación individual. Y para Mahayana, el camino, el camino del Bodhisattva. Bien, pues sí, es posible no haber entrado en el camino de los bodhisattvas o no tener esa motivación o tener esa aspiración del camino de los bodhisattvas cuando ni siquiera se ha empezado el camino Hinayana, porque partiendo para generar bodhicitta necesitamos compasión. Y para ser capaces de generar compasión, para ser capaces de generar ese deseo de que todos los seres se liberen de sufrimiento, es necesario entender el sufrimiento propio, es decir, haber generado renuncia. Y esto nos ubica en el nivel medio motivacional del Lam Rim. Bien, pues cuando llevamos a cabo esta práctica, a partir de intentar generar esa renuncia, esa comprensión del sufrimiento propio y de hacerlo extensible a través de la generación de compasión a todos los demás, se llega a generar bodhicitta. Es decir, pasamos desde una motivación inicial de nivel medio en el Lam Rim directamente con la generación de bodhicitta a entrar en el camino de los bodhisattvas, ¿no? Es un poco como que puenteamos el camino de la liberación personal. Por eso es posible tener esa aspiración cuando todavía ni siquiera se ha empezado en ese camino de liberación individual. Yeah, okay. Okay, next question. Si haber practicado la conducta ética es una de las causas para tener un precioso renacimiento humano, entonces, ¿por qué hay personas con una falta total de ética? Si se ha practicado esto, esa conducta ética en vidas pasadas, ¿no nos lo llevamos a la siguiente vida? Okay, Geshe-la, so the question is, if one of the causes of having a precious human rebirth is the pure ethical conduct in previous lives, so then why is that we can see people with a total lack of ethics? Yeah. And if we have practiced ethical conduct before, don't we take it with us somehow into the next life? Yeah, I mean, there's all kind of people, right? So if you look at one lifetime at a time, you might see people who are not very ethical in this life, but it doesn't mean they were ethical 1,000 lifetimes ago, right? So it's kind of habituation patterns that come and go. Sometimes it's true, right? Sometimes we're nicer to other people and sometimes we're less nice to other people, right? So that's a kind of a fluctuation in our minds as well. So also in behavior, we see, and especially over lifetimes, you can imagine that there's various kind of, and then depends on the causes and conditions that are around you, that maybe one lifetime you're more following more moral discipline than others. Yeah. So that's why we can see various people, but that doesn't mean whenever you have a human life, it doesn't mean to be a precious human lifetime, right? There's two different things, right? Human life and a precious human lifetime. There's two different things. That's one aspect. And then the stronger your habituation is with morality in this life, and automatically right, because the habituation patterns, they carry on. So then definitely, if you practice well this lifetime, then definitely you will have similar kind of inclination to do it again when you again be born somewhere in Spain or maybe somewhere else. Yeah. Bien, pues hay que considerar que hay muy diferentes clases de personas, ¿no? Todo tipo de personas. Y aquí habría que contemplarlas no solo dentro de la perspectiva de una única vida, sino en un horizonte de muchas vidas
pasadas para poder hacer una valoración, ¿no? Hay que entender que igual que en nuestra propia mente hay fluctuaciones y hay cambios y hay días o épocas en las que nos sentimos, en fin, con cierta tendencia, cierta mayor tendencia a la compasión o a ciertas cosas, pues también ocurre que estos patrones de conducta o estos patrones mentales pueden fluctuar a lo largo de vida. Si lo contemplamos con la perspectiva necesaria, puede que la persona de la que se trate en esta vida no tenga una conducta especialmente ética, pero a lo mejor sí la tuvo hace mil vidas, ¿no? Hace mucho tiempo. Entonces, bueno, por un lado habría que contemplarlo con una perspectiva mucho más amplia. Además, hay que tener en cuenta que también depende de causas y condiciones, que a lo mejor las condiciones que le rodean en ese momento no son las adecuadas para que un determinado patrón mental de conducta ética que cultivó en un pasado se manifieste. También hay que considerar que no todas las personas, no todos los seres humanos tienen un precioso renacimiento humano. No es lo mismo nacer como humano que tener un precioso renacimiento humano con todas las condiciones y las posibilidades y los dones necesarios para practicar. Entonces, esa sería otra diferencia, otro motivo que explicaría esta diferencia. Y no obstante, hay que tener muy presente que cuanto más familiaricemos nuestra mente, nuestra conducta de cuerpo, palabra y mente con una conducta ética ahora, en esta vida, más clara va a ser nuestra inclinación futura a seguir ese camino. Cuanto más nos familiaricemos con una conducta ética, más inclinados o inclinadas vamos a estar en vidas futuras, donde quiera que sea que renazcamos, para seguir practicando ese tipo de conducta, porque estaremos reforzando un determinado patrón mental. Yeah. Okay. Okay, number 8. Okay. So the question is, first in Spanish. Definitivamente mi motivación es alcanzar la iluminación. Sin embargo, aún me reconozco con un montón de cosas a mejorar. ¿Cómo saber en qué nivel del camino me encuentro? So the question is, my motivation is definitely to reach enlightenment. However, I still recognize that I have a lot of room for improvement. So how do I know where I am on the path? Yeah, it's good to recognize that you need improvement, right? Mm-hmm. But when we enter the paths, so to say, that means bodhicitta is spontaneous, day and night. Mm-hmm. Yeah, so our bodhicitta is quite artificial. Yeah, we really have to sit and contemplate a long time, with a lot of effort, and then we get a feeling, right? Mm-hmm. But when you do that for a few, not just 2 years DB, but decades and then lifetimes, right? Mm-hmm. Mm-hmm. Then at one point of time, it becomes spontaneous, Mm-hmm. in a similar way as we wish happiness and don't want suffering. We don't have to put effort in that wish, right? Yeah, it's spontaneous that we want to be separate from suffering when we're sick. We don't have to think too much. It's just automatic, So, and when we a little bit of happiness, we want to keep it, yeah, without too much effort. So that's kind of a spontaneous aspect. So in a similar way, if you contemplate bodhicitta again and again, at one point of time, maybe a few lifetimes down the line, when you're in Öseling and still doing a few decades of retreat, then maybe one day it becomes this spontaneous kind of aspect of the mind, right? So then only, you enter the paths. Yeah, so we're still not on the paths yet. We still, try to develop our mind in various ways. And then eventually, when you get this bodhicitta, then you enter the path. Yeah, when it's spontaneous, day and night, without effort. Yeah. Muy bien. Es muy bueno reconocer que todavía hay espacio para mejorar o necesidad de mejorar. Y luego, en realidad, para entrar en el camino, o lo que se conoce como entrar en el camino, se produce en el camino Mahayana, o en el camino de los bodhisattvas. Eso se produce cuando hemos generado de forma espontánea, automática, bodhicitta. Ahora mismo nuestra bodhicitta, esa motivación, es artificial.
Estamos trabajando sobre ella, estamos intentando generarla. Cuando, no solo durante los 2 años que dura este curso, ¿no? Cuando durante décadas o vidas enteras hemos estado tratando de generar esa motivación, llegamos a conseguirla de manera espontánea, de manera automática, está siempre presente en nuestra mente. Bien, ese es el momento en el que podemos decir que hemos entrado en el camino de los bodhisattvas. Si nos vamos a Oselin y pasamos muchas décadas o muchas vidas en retiro, ¿no? Ese es el momento en el que entraríamos en el camino. Es un poco como ahora mismo, de forma espontánea, automática en nuestra mente, queremos ser felices y no sufrir. Eso no es algo que nos tengamos que esforzar por generar. Siempre que tenemos alguna dificultad, queremos escapar de ella. Siempre que tenemos alguna sensación agradable, queremos conservarla, queremos ser felices y que dure. Bien, pues al mismo nivel es al nivel en el que tenemos que desarrollar la bodhicitta, ¿no? Con ese nivel de espontaneidad para poder decir que hemos entrado en el camino. Yeah, so same with other afflictions like anger. In the beginning, you get maybe 1 hour angry. Yes, then you contemplate patience, you contemplate the faults of anger, the benefits of patience. Then after a few years, instead of 1 hour getting angry, it's only 40 minutes. Right? And then a few more years later, it's only 20 minutes. And a few days later, it's only a few minutes, right? So you can see the habituation build up in practicing patience, and then eventually you will not get angry anymore, right? So in a similar way with bodhicitta, it takes a long time to make it spontaneous, right? Yeah, but possible, you know, it's kind of what Shantideva said, by the power of habituation, nothing is impossible. Yeah. Bien, es un poco como, piensa en términos de con el enfado, ¿no? Ahora mismo el enfado te dura 1 hora. Pero si practicas los antídotos, ¿no? Y tratas de generar paciencia y de reflexionar sobre las faltas del enfado, los problemas que te genera o los beneficios de la paciencia, después de una serie de años de práctica, tus enfados ya duran solo 40 minutos. Y después de unos cuantos años más, solo 20 minutos. Y después de unos cuantos años más de práctica, solo unos poquitos minutos. Pues es un poco así. Se produce, es una especie de acumulación de costumbre, ¿no? Se va produciendo. Es decir, ese patrón, esa familiarización, en este caso con la paciencia, tiene un factor acumulativo en tu mente hasta que llegas a eliminar la ira por completo, ¿no? Hay que tener un poco presente eso y el proceso de la bodhicitta sería similar, ¿no? Vas habituándote cada vez más con ese nivel de motivación hasta generarlo de manera espontánea. Hay que recordar lo que dijo el gran sabio Shantideva, ¿no? Que no hay nada que no resulte más fácil a partir del poder de la familiarización. Yeah, just keep going and hanging there, so to say. Pues eso, continúa, ¿no? Continúa y mantente, sigue adelante. Ok. ¿Cómo saben los lamas a ciencia cierta que existen otros tipos de renacimiento? ¿Están comprobados todos los distintos tipos de renacimiento? So the question is, how do the lamas or the great masters know for sure that there are other types of rebirth, other forms of rebirth of existence? Are these kind of, or these different kinds of rebirth actually proven somehow? Yeah, proven. I mean, lamas, they use clairvoyance, right? Yeah. So that's one aspect. They just know why a person is born, or they see other kind of entities like spirits, and you know, that's one aspect. Yeah. Another aspect is that, you know, there's in the research on children remembering previous lifetimes, within the humans there is quite some evidence of rebirth, right? But yeah, in that evidence mostly is referring to humans being human before, general speaking. Yeah, because that is a similar structure to the brain, a similar structure of things that can be remembered. Yeah. But when you just observe, if you first establish the possibility of rebirth in general, meaning the continuity of consciousness, as we talked about, right? So if you the first step is to prove there is consciousness, maybe less dependent on the brain, as we discussed about. You didn't need that experience. Yeah. So that's the first step. You see there's a continuity of consciousness. Then you see in Stevenson's
research of children remembering previous lifetime, there is information carried from the previous personality to the present. Yeah, so that's a kind of the stream of consciousness, you know. And if you prove that aspect and then you look into the animal realm or something like that, you can see animals have very similar types of consciousness, especially the emotions are very similar, right? Anger or desire, or, you know, so that means that it's very, very similar. Yeah, so then you can use logic if you don't have the clairvoyance to see that, as most of the great masters have. And if you later on get calm abiding, right, then you see actually directly, because you get this clairvoyance yourself, you know. Yeah. So you can look from clairvoyance point of view as well as from logic and reasoning, right? Bien, pues aquí habría dos aspectos a comentar. Por un lado, los grandes maestros o las personas con grandes realizaciones tienen clarividencia. Con esa clarividencia pueden ver o pueden percibir desde otras entidades u otras formas de existencia hasta donde renacen, ¿no? la gente en este caso. Esa sería la forma en el caso de los lamas. Pero luego, aplicando un poco la lógica, para quienes no tienen clarividencia, bien, pues se puede recurrir, por ejemplo, a estas investigaciones, esta de evidencia empírica de la que ya hemos hablado, que se da en cuanto a estos niños o niñas que recuerdan vidas pasadas, ¿no? Y que se ha contrastado que es cierto. Bien, aunque en estos casos solo hablaría de humanos que han tenido un renacimiento anterior también en humano, ¿no? Con una cierta, con una similitud muy clara en cuanto a estructura cerebral y demás. No habla de otras formas de renacimiento. Bien, para establecer la existencia de otras posibilidades u otras formas de renacimiento, primero hay que establecer la posibilidad del renacimiento mismo. Es decir, establecer la continuidad de la consciencia de la que hemos hablado, que la consciencia es un continuo que va más allá del cerebro. Primero hay que establecer eso. Eso, por ejemplo, se ha visto a nivel un poco más empírico con las investigaciones de este neurocientífico de Stevenson, que ya hemos mencionado, cuando él hablaba de que ha constatado que hay información que ha pasado de vidas anteriores a las presentes cuando investigaba casos de niños o niñas que recordaban vidas pasadas. Entonces, por una parte, habría que establecer la continuidad de la consciencia para entender que la consciencia existe, ¿no? Más allá de la vida del cerebro. Y por otra parte también, a modo de ejemplo, podemos observar a los animales y ver cómo los animales tienen muchas emociones o muchas expresiones emocionales muy similares a las nuestras. Aplicando la lógica a todos estos elementos, se podría establecer la existencia de otros renacimientos distintos. Yeah, but if this is still quite challenging for you, if this is still quite challenging for you, then you can just put it aside for the time being and think about it later, right? Buddhism is not meant that you have to accept and believe everything straight away from the scratch or from start. So the Buddha said, examine and check it out for yourself and analyze it, so don't accept straight away, but analyze it. Yeah. Bien, no obstante, si estas ideas suponen un desafío, un reto así demasiado grande, si te hacen sentir incómoda, simplemente déjalas de lado. No hay por qué aceptar nada y no es necesario estar de acuerdo con esto. Ya Buda mismo dijo que no tenías por qué estar de acuerdo con nada de lo que él dijera, que se trataba de que lo pusieras, de que lo intentaras comprobar, ¿no? Somételo a tu propio razonamiento y acéptalo solo en el caso de que te parezca algo válido y consistente. So when I was studying the second chapter of Pramanavartika on logic, then we were debating past and future lifetimes. Yeah. So at that time also I looked in more aspects of research of Stevenson and near-death experience to get more convinced about the continuity of consciousness, right? So whatever you can use, if it's science or logic or stories of the Buddha or great masters, and then think about it again and again, and then slowly
you get an understanding if you like, right? If you don't like, then you can also just put it aside, no problem. Bien, cuando yo estaba estudiando el segundo capítulo de esta obra de Pramanavartika, que habla de la lógica, ahí se discuten precisamente esto, ¿no? Las posibilidades de otros renacimientos y de vidas pasadas y futuras. Y yo utilicé también pues, las investigaciones de Stevenson u otras investigaciones científicas como de personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte para buscar también más argumentos o para fortalecer mi propia comprensión de esta posibilidad. Os animo a que busquéis otros recursos, otras investigaciones, a que reflexionéis, a que analicéis para intentar entenderlo mejor o simplemente que lo dejéis de lado si es un tema que os hace sentir incómodos o con el que no se está de acuerdo. No hay ninguna necesidad ni de aceptarlo, ¿no? ni de indagar más si no se quiere. Yeah, okay. Muy bien. Ok, we continue. Si hemos renacido en otros estados de renacimiento, ¿por qué no podemos acordarnos? Okay, the question is why we are unable to remember past lives or other states of rebirth. Yeah, and not all children until the age of 6 or 7. Certain children are able to remember, right? But then they get too engaged in this life and they just forget because this life is of more interest, right? So even if you remember when you're a child, it goes away when you're 6 or 7, you know. So that's one of the reasons why most of us don't remember it. But it doesn't mean what you don't remember does not exist, right? Because we also don't remember what we did on the 28th of July, 1982. Yeah, I don't know. Alejandro maybe is not born at that time, but most of us, they don't remember what they did on the 28th of July at what is it, Spanish time, 9 o'clock, 5 to 9. But that happened at that time. There was kind of an experience was there. You were somewhere, but you just don't remember it, right? Yeah. So that's just in one life, and of course, if you go to die and be born, it's a very complex system, right? So then, of course, it's very difficult to remember. You know? Yeah. Bien, pues algunos niños y niñas hasta la edad de 6 o 7 años sí recuerdan elementos de sus vidas pasadas. A partir de esa edad normalmente ya están como demasiado involucrados en la vida presente y tienen más interés por esta vida y esas cosas se olvidan. Pero hay algunos casos en los que sí lo recuerdan. Nosotros no recordamos vidas pasadas, pero eso no significa que no exista. Lo que no recordamos no significa que no exista. Probablemente no podamos recordar lo que estábamos haciendo a las 9 de la noche el 28 de julio de 1992. Para las personas que ya habíamos nacido en esa época, que algunos a lo mejor no habíais nacido aún. Pero eso no significa que no haya existido, ¿no? Que, en fin, el que no lo podamos recordar. Y esto es solo en el marco temporal de esta vida. Si además nos retrotraemos a vidas pasadas con la complejidad del proceso de la muerte y el renacimiento, pues bueno, eso explica el que no seamos capaces de recordarlas actualmente. There are quite a few children, if you look at the research, who actually remember, right, and very clearly remember with a lot of details, and that can be validated, and yeah, it's very interesting research. Yeah. En las investigaciones que hemos mencionado, sí hay casos de niños y niñas que recuerdan con mucho detalle aspectos de sus vidas anteriores que han sido validados, han sido corroborados, y es algo muy interesante. Yeah, okay. La siguiente pregunta sería, ¿qué es la gran compasión? Next question will be, what is the great compassion? Ale, what is great compassion? So compassion in general is a wish for others to be free of suffering, right? Great compassion is to take the responsibility yourself to free others from suffering. Yeah, so if you go to the 4 immeasurables, we say, how wonderful it would be
if all sentient beings be free of suffering. That's the first line, right? Second line, may they be free, right? And the third line, I will cause them to be free. Yeah, so that third line, the first two lines, is a form of compassion. But the third line is kind of this responsibility. I'm going to make it happen. And that's what we call great compassion. Yeah, so the difference between compassion and great compassion. Compassion is just to wish for us to be free of suffering, while great compassion is that you take responsibility to do it yourself. La compasión es el deseo de que los demás dejen de sufrir. La gran compasión es la responsabilidad personal de liberarles del sufrimiento, de conseguir que eso suceda. Por ejemplo, en los 4 pensamientos inconmensurables, en esta oración, el primer verso tiene que ver con que todos los seres se vean libres del sufrimiento. El segundo verso, que se vean libres del sufrimiento. El primer verso, perdón, dice qué maravilloso sería que todos los seres se vieran libres del sufrimiento. El segundo verso, que se liberen del sufrimiento. Esos 2 versos primeros hacen referencia a la compasión. Y el tercero decimos que yo les causaré, o yo seré el responsable de liberarlos de su sufrimiento. Ese concepto de responsabilidad es lo que hace referencia a la gran compasión. La compasión es el deseo de que los seres se vean libres del sufrimiento. La gran compasión es tomar la responsabilidad personal de llevar a cabo o de liberarles del sufrimiento, de hacer que eso suceda. Yeah, okay. We are almost there. Okay. Yeah, ¿Cuál es la diferencia entre los semidioses y los dioses? ¿Cuál es la diferencia entre los semidioses y los dioses? So, how do demigods differ from gods? Demigods are more or less gods of the asuras, or the desire realm, right? They're always fighting each other, you know, over kind of areas of space, you know. Well, the gods are the gods of the form and formless realms. They don't fight. They just abide in concentration. Yeah, they're just blissing out. They're not interested in fighting. Bien, los semidioses o asuras son estos seres celestiales, por así decir, pero bueno, que pertenecen todavía al reino del deseo y básicamente están luchando, peleando siempre por diferentes aspectos de su existencia, mientras que los dioses, en este contexto del que hablamos, serían seres de los reinos de la forma y la no forma que no luchan, sino que permanecen en un estado de concentración y de gozo estable, y esa sería su principal característica. Yeah. Okay. Okay, last one. En algunos textos que estamos leyendo, cuando se habla de la ley de karma, muchas veces se ve a la muerte como algo negativo, como una especie de castigo por nuestras acciones pasadas. Esto me crea confusión porque no es la muerte algo natural. The last question is, in some of the texts that we are reading, when they talk about the law of karma, death is often seen as something negative, as a kind of punishment for our past actions. So this is quite confusing for me, because I think that death is something natural, no? Say death, so I didn't get it. Negative death. karma? Yeah. Yeah, sorry. Is that in some of the texts, when they are talking about the law of karma, death is presented or described as something negative. To die. But yeah, exactly. Death. Yeah. It says death as a kind of punishment for the bad actions you did before. Okay, yeah. So this confuses to me, because I think that death is just a natural process. Yeah, it is a natural process, but if you die too early, then it's a kind of a hassle, right? If you want to progress with a particular project or spirituality, and you die too early to negative karma, then that's considered as a hassle, right? So that's a ripening effect of a particular negative karma, of
having harmed others or killed others or whatsoever. So if you die too early, then that's considered as something not nice. And we know that in society, right? Well, people die too young, then we say that's too early for them, right? So in that context, sure. But if you get older and then, you know, the body can, your body can't really do that many things anymore, then it's maybe better to get another body, right? Yeah, so then that is kind of good to happen. Bien, sí, la muerte es un proceso natural. Posiblemente en el contexto en el que se hace la pregunta es porque la muerte se considera algo negativo si mueres demasiado pronto. Es decir, si como efecto de un karma negativo tienes una muerte temprana, eso te va a impedir seguir practicando y seguir progresando en el camino, ¿no? Es un hecho de que, claro, si mueres, la gente que muere muy pronto, pues no puede completar sus proyectos. Esto sería un efecto de maduración de un karma negativo. Pero cuando mueres ya a una edad avanzada, donde tu cuerpo ya está decrépito, pues la muerte no es algo malo, es una forma de conseguir un cuerpo nuevo, ¿no? Y es un proceso natural. Yeah, okay. So don't die for the time being, okay? Vale, pero de momento no os muráis. Okay, so Geshe-la, I think Alejandro has a question. Yeah. And there was, Conchi, ¿había alguien en la Gompa que quería hacer una pregunta? Yes, there is one person here. Pues, okay, so first Alejandro, okay? And then the Javi, this another friend in Nagarjuna, Madrid, and probably that's it. Vale, Alejandro, pues tú cuando quieras. Thank you, Geshe-la, for answering all the questions. My question is the difference between suchness and emptiness. Ale. And the other one is that do the arhats have any kind of the three bodies of the enlightened Buddhas, like enlightened beings, like Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya? Yeah. So first question. Sorry. Sí. La primera pregunta, la diferencia entre talidad y vacuidad, y la segunda, si los arhats, cuando alcanzan el estado de liberación, transforman su cuerpo en un cuerpo iluminado como lo hacen los Budas. Yeah, so the first part of the question, it's the same thing. It's just different terms, right? Emptiness, thusness, suchness is just referring to the same nature in emptiness of inherent existence in a consequent school. Yeah, so that's the same. Yeah. Then regarding your second question, they don't have the bodies of a Buddha, right? If you have a state of liberation or arhat, you have a very subtle body, right? Which just abides in concentration on selflessness, and you're just blissing out because there's no suffering. But you don't have the bodies of a Buddha because you have to create the causes for that, and you haven't created causes for that yet. Yeah, so that means and the mind of the Buddha is free not only of all afflictions and their seeds, but also of the imprints. Yeah, so that means when an arhat comes out of the meditation, things still appear inherent to them, although they don't grasp at it anymore, right? So for Buddha, that doesn't happen anymore. So the mind of the Buddha is already completely different. And also the form bodies, the Nirmanakaya or the Sambhogakaya, you need a certain amount of merit and accumulation over a long period of time to create causes for that. And they haven't done that because liberation you can achieve in a few lifetimes, right? Well, becoming a Buddha takes about 3 countless eons according to the sutra system. And in the Vajrayana, it can be quicker. In the Vajrayana, it's very clearly explained, actually, how you create these causes for these bodies of a Buddha. Yeah. So the arhats, they don't have that yet. Yeah. Bien, a la primera pregunta, no hay diferencia entre talidad y vacuidad. Son dos términos distintos para explicar la misma cosa, la misma naturaleza, es decir, la existencia de naturaleza inherente utilizando los términos de la escuela consecuencialista. Y la segunda pregunta de Alejandro, los arhats no tienen los 3 cuerpos de Buda. Tienen un cuerpo muy sutil en el que
permanecen en este estado gozoso de meditación perfecta sobre la vacuidad, pero no disponen de los 3 cuerpos de Buda, sencillamente porque no han creado las causas para esos 3 cuerpos. Los 3 cuerpos de un ser iluminado se generan a base de la eliminación de todas las aflicciones y sus semillas, pero también de las improntas. Y los arhats no han eliminado estas improntas todavía. Cuando los arhats salen de su meditación en vacuidad, siguen percibiendo las cosas como nosotros, siguen percibiendo las cosas como si existieran de forma inherente. La diferencia es que ellos, que han visto la verdadera naturaleza de todos los fenómenos, ya no se aferran a ellas. Pero no tienen los 3 cuerpos de Buda. Los 2 cuerpos de forma de Buda, el Nirmanakaya y el Sambhogakaya, implican una inmensa acumulación de méritos que los arhats todavía no han completado. La liberación se puede conseguir en unas cuantas vidas de práctica, mientras que la budeidad o esa acumulación de méritos necesaria para conseguir estos 2 cuerpos de forma, según las explicaciones de los sutras, requieren de 3 incontables eones de práctica continuada. En cambio, desde el punto de vista del Tantra o del Vajrayana se puede conseguir de forma mucho más rápida, y es en este conjunto de textos donde está explicado con mucho detalle cuáles son las causas necesarias para conseguir estos 3 cuerpos de Buda. Yeah. Okay. Then one Gompa. Yes. Javi, cuando quieras. Hi, Gisela. Hi. Mi pregunta también va relacionada con los arhat y los bodhisattvas. Sí. La pregunta es si el estado de arhat es un estado que es previo al de bodhisattva o si son 2 caminos diferentes. Muy bien, muy bien. Y espera, es que está relacionado. Y si son 2 caminos, o sea, es el camino de arhat, es el camino previo, si se puede iniciar el camino del bodhisattva sin haber realizado antes el camino de arhat. Muy bien. So there are like 2 related questions, Gisela. The first one will be like, is the arhat state a state prior to Buddhahood? Is like the previous state of Buddhahood or not? They are like 2 different paths. And if the arhat state is like the step before Buddhahood, would it be possible to to jump into the bodhisattva path without passing through the individual liberation path? Yes, last question, yes. Muy bien. Sí, a tu última pregunta, Javi, sí, se puede entrar en el camino de los bodhisattvas sin haber pasado por el camino de la liberación individual. Because, you know, you have 2 parts, right? You have a part to become liberated for yourself, and you have a part for enlightenment, right? So if you generate renunciation, as we already talked about, and also bodhicitta at the same time, then your bodhicitta realization will come, right? So the moment that arises, you enter the bodhisattvayana. You don't enter the paths for self-liberation. Because if you enter the paths for self-liberation first, and you become an arhat, it's very difficult to become a Buddha at that time, because it's very difficult to understand suffering, because an arhat doesn't have suffering, right? It's liberated from suffering, because you need to generate compassion, right? And you can only generate compassion by magical powers to see sentient beings suffer, because you don't understand suffering yourself anymore, because there's no suffering, right? So it's more difficult if you first become arhat and then become a Buddha. Yeah, it takes much longer, so better just go straight to the bodhisattvayana. Yeah. So jump that. Muy bien. Yeah. Bien, pues de hecho es más rápido dirigirse directamente al camino de los bodhisattvas sin pasar por el camino de la liberación. ¿Cómo? Pues cuando se puede generar renuncia
y bodhicitta de forma más o menos conjunta. Cuando trabajamos para generar renuncia y bodhicitta a la vez, en este caso lo que primaría sería esa motivación de bodhicitta, y eso significa que hemos entrado en el camino de los bodhisattvas directamente sin haber recorrido previamente el camino de la liberación individual. De hecho, cuando alguien consigue ese estado gozoso de un arhat, ese estado suele permanecer en ese estado mucho tiempo. Es difícil pasar de ahí a las prácticas del camino de los bodhisattvas, porque en un estado de gozo extático supremo como es el de los arhats, es muy difícil comprender el sufrimiento de los demás. Y necesitas trabajar mucho en esa visión del sufrimiento de todos los seres para generar bodhicitta y entonces entrar en el camino de los bodhisattvas. Entonces, de hecho, se tarda mucho más, ¿no? Es mejor saltarse, puentear el camino de la liberación individual y tratar de generar directamente la bodhicitta. Yeah, so jump in the right direction. Así es que es como salta en la dirección correcta. Yeah. Thank you, Gisela. Thank you. Thank you, Kiko. Bien. ¿Hay alguna pregunta más? Is there any more questions? Okay, dinner time Okay. for you people. Bien, pues es la hora de cenar, chicos y chicas. All right. So thank you so much for this kind of period before the summer break. And then, yeah, please enjoy your summer. Don't get burnt in the sun. And maybe a few of you I see in Özeling, right? In the retreat. So I'm looking forward to be there and then see you in person instead of just on the Zoom. Okay. Muy bien, muchísimas gracias por estas sesiones y este periodo prevacacional que hemos tenido. Disfrutad mucho, no os queméis si os ponéis bajo el sol y espero que por lo menos con algunos o algunas de nosotras nos veamos en persona por fin en Özeling durante el retiro. Yeah. Muchas gracias. Thank you so very much. Thank you. Gisela, see you in Özeling. See you soon. Thank you, Okay. Okay, thank you. Janjo semjo rinpoche, Rinpoche, magye magye pana pana kyegyuchi. kyeva nyamba me gone gonda bawa sho toni tawa rinpoche, magye pana kyegyuchi kyeva nyamba me bayan gone gonda bawa sho. Okay, muchas gracias, bon días, and see you then in Özeling maybe. Okay. Ok, buenos días. Yes, okay, bye-bye. Bye bye. Bye-bye. Gracias, Kiko. Gracias, Bea. Chao. Gracias a todos.